Las tarifas de los servicios públicos son impagables, eso no es novedad, lo venimos contando y vos lo venís sufriendo todos los meses. Ahora, cuando uno lee puntualmente los números, terminan siendo escalofriantes y se entiende en este contexto porque Axel Kicillof, el elegido como nuevo gobernador de la provincia de Buenos Aires, le haya pedido a María Eugenia Vidal que retrotrajera y que no imputara un nuevo aumento para el mes de enero cuando la gobernadora actual no va a estar. ¿Por qué digo lo de los números? La luz cuesta hoy 39 veces más que hace 4 años. En promedio, y lo escribe Rosalía Constantino en Minuto 1, las facturas aumentaron un 3.800%. Esto solamente para dar algunos de los datos tremendos de un servicio que debiera ser para todos. Estamos para charlar de este tema con Walter Martelo, defensor del pueblo adjunto de la provincia de Buenos Aires. También está con nosotros Pablo Menéndez Portela, que es economista, y con Analía Iraola, dirigente social y coordinadora de Comedores Populares Somos Patria. Gracias por haber venido. Gracias por invitarme. La primera consideración en relación a la luz de los números que yo estoy dando, ¿cómo se vive en los comedores? ¿Cómo se vive en la calle este aumento tremendo en los últimos 4 años? En el bolsillo de todas y de todos realmente es tremendo, porque ya hace mucho tiempo que el fin de mes ya es el 10 o el 12, porque se pagan los servicios y automáticamente uno ya se queda sin nada de dinero para continuar viviendo. En los comedores, por ejemplo, tenemos el Centro Cultural Lanús, y en el tiempo de un mes, ya hoy estamos 3 veces por semana dándole 110 viandas por día, y ahora ya tenemos que abrir además el merendero para que puedan esos chicos ir a tomar la leche. Y me están diciendo los compañeros de Lomas, de Matanza, de Celina, se están incrementando entre 40 y 50 chicos por semana en este último mes, simplemente, desde lo que fue la inflación. O sea, de las PASO esta parte. De las PASO, justamente, que fue tremendo. Y donde la gobernadora actual, porque sigue siendo, si bien estamos en una transición, la gobernadora actual, María Eugenia Vidal, se nos ríe en la cara. Cuando estaba en campaña decía un gobierno que yo te escucho. ¿A quién está escuchando María Eugenia Vidal, que ahora está firmando un aumento de un 25% más? Realmente es una estafa, como dijo Axel Kicillof. Realmente nos está llevando a todas las argentinas y los argentinos, y especialmente a los bonaerenses, porque el aumento viene a la provincia de Buenos Aires, realmente a una catástrofe social, porque estamos viendo lo que está pasando en Ecuador, lo que está pasando en Chile, nos solidarizamos totalmente con el pueblo, pero las organizaciones sociales acá en la República Argentina fueron las que tuvimos que contener socialmente para que no suceda lo mismo. Ahora, la respuesta del vidalismo, por llamarlo de alguna manera, sigue siendo alejados de la gente, porque cuando Kicillof, como decía Luciana recién, le dice que retrotraiga ese aumento, Vidal que le contesta, no se puede porque son contratos establecidos desde el año 1997. Sí, pero es una respuesta parcial. Es cierto que hay una resolución anterior a esta gestión, pero que en nada le impidió, por ejemplo, postergar el aumento por motivos electorales. O sea, pudo tomar una decisión de no incrementar conforme a lo que reclamaban las empresas. Lo que ocurrió es que el día posterior a las elecciones, el día 28, la gobernadora, a través de su ministro y los representantes de las empresas, firman un acta permitiendo el aumento del 25%, que el 25% es el aumento del kilowatt, del valor del kilowatt. Pero el aumento del cargo fijo, por ejemplo, es el 40%. El aumento de los gastos de reconexión para muchos bonaerenses que le tuvieron que dar de baja por no poder pagar el servicio es del 51%. Y esto en un contexto donde las empresas en el primer semestre del año actual ganaron 2.000 millones de pesos en la provincia de Buenos Aires, con lo cual no había una razón ni legal ni de contexto para apurar este aumento a días prácticamente de un cambio de gobierno donde muchas de las situaciones ¿Cuál es tu se podían lectura entonces? Si es así, con ese entendimiento, ¿por qué? La verdad es incomprensible. Las empresas a las que se les otorgó este aumento que empieza a regir el 1 de enero, como bien se decía anteriormente, son empresas que pertenecen al mismo dueño, prácticamente, salvo el caso de las cooperativas. Y reitero, es casi inentendible
que no hayan aplicado el mismo razonamiento, dejarle al próximo gobernador la posibilidad de analizar la estructura de costo, las utilidades de las empresas y cuál debe ser el valor de las tarifas a futuro. Deja una Argentina muy difícil Mauricio Macri en materia de empleo, en materia de pobreza, pero volviendo al tema de la luz, lo que han ganado estas empresas y el servicio sigue siendo muy malo. ¿Qué pasa en los barrios? Los cortes existieron en todo el verano, en todo el invierno, hemos tenido el apagón más o menos del siglo, no sé si recuerdan, pero más allá de eso, no hay ningún subsidio, por ejemplo, para los comedores y merenderos de la provincia de Buenos Aires para los gastos. Vos pensás que para cocinar a los chicos son 7 ollas por día que se están haciendo a leña porque no se puede pagar el gas. Entonces, lo que se retrocedió en estos últimos 4 años realmente es muy crítico y realmente yo quiero hacer culpable a la gobernadora María Eugenia Vidal y por sobre todas las cosas a nuestra ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley. ¿Por qué? Porque hay una emergencia alimentaria que salió por ley, que debía haber salido por una necesidad de urgencia porque realmente la situación es tremendo, que hoy no se está cumpliendo. El 50% de incremento para el presupuesto de la emergencia alimentaria no solamente no se está cumpliendo, en el caso nuestro no recibimos mercadería de desarrollo social desde agosto. Entonces, hoy cuando llamé hoy a Desarrollo Social antes de venir para acá, ¿saben cuál fue la respuesta? Que no hay mercadería. No solamente no incrementaron. Entonces, la lapicera para firmar María Eugenia Vidal un incremento del 25% de la luz para enero del año próximo lo tiene, pero no tienen la lapicera para trabajar urgentemente. Me están diciendo, recién venía con un compañero de Corrientes, los chicos están comiendo tortilla de tierra. No está pasando en África, está pasando acá. Y tenemos todos estos dirigentes que no se hicieron cargo y que encima tenemos después un diputado como el de Cambiemos. ¿Que comen tortilla de tierra? Sí. Se hacen tortillas de tierra. Vengo con un compañero nuestro responsable de Corrientes que me viene comentando lo que pasa. Es una de las provincias más pobres. Entonces, estamos diciendo que el radicalismo que está en la provincia de Corrientes... Es algo, no podemos dejar pasar esto, lo que estás diciendo. No, me lo acaba de decir. Yo se lo volví a preguntar y me dice, tenemos la provincia de Corrientes con una de las pobrezas mayores. El radicalismo gobierna hace años ahí. Sí, el gobernador es Gustavo Valdés. Si no entonces, después... Vemos en provincias de San Juan, donde se hizo la erradicación de las villas, y todo es una decisión política. ¿Cómo puede ser que en una provincia se pueden erradicar las villas, como lo hizo Gioja en su momento, y en otra los pibes están comiendo tierra? Es una decisión y es una ideología también, porque estamos viendo también al diputado que no me acuerdo el nombre, de Cambiemos, que también estuvo diciendo ahora les va a dar úlcera. El odio que ellos instalan, Eduardo Madeo. El odio que ellos instalan es su ideología de vida y también es lo que significó en estos 4 años que nunca le interesó a la gente. Jamás se preocuparon por lo que nos estaba pasando, jamás escucharon lo que nos pasaba en los barrios. Yo soy de La Matanza, vimos cómo mataron a nuestra intendenta cuando la que no se hizo cargo de las obras provinciales es María Eugenia Vidal. En un ratito, por supuesto, Pablo, vamos a querer saber y conocer tu opinión de la inflación principalmente y de todo lo que ha aumentado en estos últimos tiempos para trazar un corte de las PASO a esta parte. Pero los invito a todos a que presten mucha atención porque recién lo que estaba contando nuestra invitada es realmente escalofriante. Y cuando uno habla de los tarifazos y los aumentos de luz y los aumentos de gas y los aumentos de agua que son impagables, miren lo que fue a buscar Mauro Fulco, que es la visibilidad de una familia que le vino una fortuna de luz y que no la puede pagar. ¿Por qué? Porque la luz es para pocos. Es un caso particular, dirá alguno, y es cierto, pero lo que le ocurre a esta señora, a esta familia con la madre de más de 90 años, termina en mayor o menor medida afectándonos a todos, pero a los que realmente los afecta son aquellos que no lo pueden pagar, son aquellos que se quedaron despojados de un trabajo, que el salario no le igualó como a la mayoría de los trabajadores lo que ha sido la inflación en la Argentina, que necesitan sí o sí de otros recursos y que el servicio habitual que debiera ser básico para todos
resulta impagable. Luz, gas y agua. Esta semana Alberto Fernández Pablo estuvo en una pyme y también el dueño de esa pyme, de 3 generaciones, ahora trabajan los hijos de este dueño de una pequeña y mediana empresa, hablaba de lo que recién comentaba Luciano y lo que veíamos en el informe. En el 2015, 2016 le llegaron facturas que no sabía cómo pagarlas. Así todo puso el hombro, mantuvo la plantilla del personal. Esto se replica en todo el país. ¿Cómo se termina con este tarifazo? ¿Desdolarizando las tarifas? Me parece que se termina con este tarifazo desdolarizando las tarifas y teniendo una negociación en serio con los proveedores de servicios públicos, en la cual tenemos que encontrar un nuevo marco que sea beneficioso para todos, tanto para nosotros como consumidores, la pequeña y mediana empresa que fundamentalmente necesita ese insumo, y también para que las empresas tengan un marco sustentable y que puedan ver una ganancia a largo plazo. Me parece que lo que vemos hoy son precios excesivos y tenemos que darle un mensaje no solamente a los trabajadores, a los jubilados, sino también a las pequeñas y medianas empresas que hoy no tienen incentivos a invertir en la Argentina porque tienen que afrontar costos como los servicios públicos que saben que no los van a poder pagar. Y mira qué paradójico que la mayoría de los pequeños y medianos empresarios de la Argentina dicen que el mayor problema ni siquiera son las tarifas, es el consumo, que la gente no compra porque no tiene plata, y eso es aún peor que todo lo que tienen que afrontar, lo que habla evidentemente de una problemática muy impactante y muy difícil en la República Argentina. Sí, porque además lo que se está viendo, o por lo menos nosotros hemos empezado a ver ya hace prácticamente 1 año y medio en la Defensoría, es el endeudamiento familiar para poder afrontar las tarifas, con lo cual estamos endeudados con las empresas de servicios públicos a las que no le podemos pagar. Estamos endeudados con financieras donde acudimos a solicitar plata para poder pagar esas tarifas a tasas que en algunos casos llegan hasta el 200%. Y estamos en el marco donde a las empresas ni siquiera se les reclama las inversiones que se comprometieron, que vos recién hacías alusión. Es más, en esta resolución que firmó la gobernadora Vidal se le extiende el plazo para poder abonar las multas. Una situación casi de blanqueo que deja de lado el resarcimiento sobre problemática muy profunda, como se mencionó recién, el apagón que se produjo hace 1 año o el apagón en el norte de La Plata por parte de la empresa Edelap. Esa situación se posterga para el año 2020. Ahora, hay contratos obviamente con las prestatarias de servicios públicos, con las empresas de energía, pero yo me pregunto también lo que deja este gobierno como precedentes en términos de la muchas veces, a mi juicio, mal llamada seguridad jurídica. Las empresas ya dan por sentado que tienen rentabilidad en dólares, es decir, que su rentabilidad va a estar asociada al movimiento del dólar y va a estar a salvo de cualquier vaivén de la economía, a diferencia de lo que nos sucede a cada uno de los argentinos. Pero Mariano, discúlpame, te comento esto, no hay que olvidarnos, cuando el gobierno posterga los aumentos, las empresas salieron a decir que ahora no iban a invertir. ¿Lo recordás que lo anunciaron esto? ¿Fue este mismo año? Sí, es cierto, porque la verdad que hemos visto unos años de una inversión brutal en el sector, hemos visto una infraestructura. Es un disparate, realmente es un disparate lo de las empresas de servicios públicos, sobre todo las energéticas, que han dado sobradas muestras de ineficacia, de el abandono y sobre todo también, y esto me parece que podrán dar cuenta algunos de nuestros invitados, la consideración respecto de aquellas personas más vulnerables para ir y de inmediato retirarles los medidores cuando se producen impagos. Es decir, toda la torpeza y la desidia que tienen para atender a sus clientes contrasta con la velocidad y la premura que tienen para ir a retirar los medidores. Con la insensibilidad. Sí. Yo creo que ese es el concepto. Sí. Y de madrugada, ¿no? Ya Porque van de madrugada los más barrios. allá del a retirar retiro el del medidor, ya nosotros empezamos a denunciar en el 2016 que en los barrios más vulnerables se estaban instalando estos medidores con tarjeta, en la cual vos lo cargas con un crédito y si te quedaste sin dinero, te quedaste sin luz hasta el mes siguiente. Y esos medidores tienen una tasa altísima, el valor de la luz. Y estamos hablando que en los barrios más humildes tenemos chicos con broncoespasmos que necesitan un tratamiento y que no han tenido luz. Entonces, el hambre es inhumano. Este gobierno fue inhumano. Vemos a un presidente que hizo la campaña presidencial cuando el pueblo estaba pasando hambre con el avión presidencial. Entonces,
Obviamente ya no le podemos pedir más nada, pero que por favor no firmen más nada en contra del pueblo. Ya se fueron, el pueblo ya eligió. Bueno, según el entorno del presidente, en esos 30 días, 30 ciudades, 30 actos, el presidente tuvo mucho esfuerzo. Durante esos 30 días, nosotros día tras día en cada uno de los barrios, mis compañeras y mis compañeros siguieron poniendo la olla para darle de comer a todos esos pibes y a esos abuelos, porque no son simplemente los chicos. Los jubilados están pasando con un sueldo mínimo que está bajo el nivel de la indigencia. Los remedios dejaron de ser gratuitos. Entonces, durante esos 30 días de campaña que él se la pasó con el avión presidencial, yendo de pueblo en pueblo, yo la verdad que como oposición hubiese querido que recorra los barrios para que escuche de verdad a la gente de lo que estamos pasando, porque hay hambre, hay miseria, no hay medicamentos, hay pibes que se están muriendo porque no tienen la vacuna de la meningitis y sale fortuna. Entonces, en estos 4 años realmente la única esperanza que hoy el pueblo, y por eso repito que es tan importante, no pasó lo que pasó en Chile, porque tenemos la esperanza desde las PASO de que cambie el gobierno y que el peronismo se haga cargo de este desastre. 2019, ¿con qué inflación trabajan pensando en un número de la República Argentina, teniendo en cuenta que tenemos que hablar de vuelta de un 17-18% de aumento de la carne, otro aumento considerable en la harina, las naftas con un 5% que se especulan que van a terminar siendo de muchísimo más a fin de año? ¿Qué número están manejando? Lo que estamos viendo para lo que queda del año es una inflación que esperamos, con todos estos aumentos decididos por el gobierno, que no baje de 4% mensual, y todavía no se empezó a hablar, pero en cualquier momento va a saltar el tema del transporte público en la región de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, que no se ajusta hace prácticamente 8 meses, y esperemos que sea un tema que se ponga sobre la mesa para que sea mitigado y no que el gobierno saliente tome una decisión unilateral y que sea otro golpe al bolsillo. Walter, usted como defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, sobre los reclamos del bonaerense, el principal reclamo del vecino que vive en la provincia de Buenos Aires en el último tiempo, ¿cuál fue? ¿La falta de comida? ¿El temor a perder el empleo? No, básicamente el tema tarifario impactó fuertemente en las economías familiares, fue el principal reclamo, casi 55.000 reclamos en un año y medio, y dentro de lo que tiene que ver con tarifas, lo que se expresaba recién, ¿no? Esta situación de el retiro de los medidores, que tuvo que mediar un recurso de amparo, intimando a la empresa, en este caso una empresa de gas, para que cese en esa actitud, habida cuenta que la situación se producía en el medio del invierno, digamos. Los bonaerenses, como el conjunto de los argentinos, lo hemos pasado muy mal, y las tarifas han impactado enormemente las economías familiares, hasta representar casi prácticamente, lo veíamos en el caso de recién, aún quitando ese retroactivo de 233.000 pesos que le llegó, digamos, tenía que pagar 8.000 pesos, casi el mismo valor de una jubilación completa. Ese es el cuadro que se está atravesando en el conurbano bonaerense y en los sectores de menores ingresos en la provincia de Buenos Aires. En un ratito vamos a seguir conversando con ustedes, pero nos llama nuestro compañero Nicolás Munafó, porque está ocurriendo un hecho muy impactante que tiene que ver con las empresas, pero principalmente con la desesperación de trabajadores que se quedan sin empleo. La desesperación de tantos trabajadores sin empleo, Mariano, y me quedo para intentar encontrar algo bueno. Nunca alcanza, por supuesto, porque lo que tiene importancia son las acciones políticas y las acciones estatales, pero lo que recién mencionaba Patricio, de cuánta gente que pasa y le deja una bolsa de comida, que saben de su lucha y que ayudan de cada uno desde su lugar a que estos trabajadores puedan sostener su fuente de trabajo como sea. Sí, como siempre, cuando hablamos de las cuestiones sociales y de las cuestiones políticas, siempre las salidas tienen que ver con la solidaridad y con lo colectivo, que es un concepto que durante estos últimos años, la verdad, ha sido pisoteado, ha sido muy golpeado y muy vituperado por este gobierno. Me parece que la noción de lo colectivo y de lo que muestran los compañeros en esta fábrica es muy importante. Déjame decirte una cosa cortita, Luciana, Adrián, respecto de la actuación de los gobiernos, en particular el gobierno nacional, el Ministerio de Producción y Trabajo, así se lo ha denominado desde el año pasado, que encabeza Dante Sica y que antes encabezaba Jorge Triaca, porque hay una línea de conducta, sin lugar a dudas, en este accionar. Los procedimientos preventivos de crisis que se habilitaron a partir, sobre todo del año 2017, tienen que ver básicamente y en casi todos los casos con grandes empresas, compañías transnacionales. Lo hemos visto en el caso de PepsiCo, lo hemos visto en el caso de empresas del rubro de neumáticos, lo hemos visto en el caso de Kimberly-Clark, donde
salteando el requisito básico que implica la apertura de los libros y la exhibición de los balances para saber si ese procedimiento preventivo de crisis corresponde ser habilitado en vista de los números en rojo, salteando eso se ha dado una suerte de jubileo de procedimiento de crisis al solo efecto de permitirles a las empresas echar y cerrar unidades de negocios de una manera mucho más económica y con indemnizaciones muchas veces por la mitad. Me parece, y es una opinión absolutamente personal, que tanto todos los procedimientos preventivos de crisis que se han dado, así como algunas inscripciones gremiales, después seguramente vamos a hablar de una de ellas que es muy interesante por parte del Ministerio de Trabajo, y del mismo modo que lo que pasó, ustedes se acordarán, con el subsidio trucho, subsidio dado de manera clandestina y a través de punteros políticos de Juntos por el Cambio, me parece que van a requerir una actuación judicial muy intensa en los próximos años. No soy partidario de judicializar la política, ni mucho menos, pero la tarea que han hecho sistemática de parte del Ministerio de Producción y Trabajo en contra de los intereses de los trabajadores y de las mayorías para llevar adelante medidas que solamente terminaron favoreciendo a grandes grupos empresarios, me parece que como mínimo requieren de la intervención de la justicia. Ahora, pienso en voz alta, ¿no? Pablo, qué trabajo inmenso tiene por delante Alberto Fernández. Todos los sectores están destruidos. ¿Cómo va a poner en marcha el aparato productivo el presidente electo? Me parece que para poner en marcha la economía que está tan deprimida tenemos que asegurar que por una parte que va a haber consumo y que va a haber poder adquisitivo de los trabajadores, de los jubilados, de los desocupados, que hoy no lo estamos viendo, y por algo también es que vemos empresas de consumo masivo que están pretendiendo cerrar las puertas y echar trabajadores. Eso es otra cara también de las estadísticas laborales que vemos ya desde hace más de un año de destrucción de empleo registrado. Y por otra parte, hablábamos de seguridad jurídica antes. Me parece que tenemos que asegurar seguridad jurídica para todos los sectores, no solamente para un puñado de empresas que brindan servicios públicos, sino también seguridad jurídica para los trabajadores de que van a seguir teniendo estabilidad en sus empleos, y sobre todo seguridad jurídica para empresas, por ejemplo, del sector industrial, las pequeñas y las grandes también, por supuesto, de que van a tener una demanda de los bienes que producen y que van a, por lo tanto, si realizan una inversión, a tener un horizonte de ventas y de ganancia a largo plazo, que es algo que este modelo económico ya está visto que no lo da. ¿Lo ves como positivo? Disculpale un minuto. En relación a lo que se dice del modelo económico de Alberto Fernández, algunos economistas, de la opción de emitir, ¿no?, para enfrentar los vencimientos con los acreedores privados. ¿La emisión es el camino correcto en vez de tomar deuda? Me parece que la emisión puede ser un camino, pero en tanto y en cuanto se tomen otras medidas que la acompañen para que esa emisión no termine derivando en mayor inflación y en un nuevo golpe al poder adquisitivo de los salarios. Por eso me parece positivo que tenemos que ir hacia, como creo que se viene denominando últimamente, un acuerdo social en el que participen trabajadores y participe también el sector empresario, y que haya un compromiso de que esa plata que se va a volcar a la calle termine generando mayor inversión y mayor producción, y por lo tanto mayor empleo, y se empiece a dinamizar de nuevo la economía. No quiero dejar pasar tu gesto cuando escuchabas a los trabajadores de Kimberley, cuando hacía el análisis Mariano Martín de lo que representa para alguien que está muy vinculado con lo social escuchar semejantes dificultades. ¿Qué te produce y qué te genera pensar que puede venir una Argentina distinta? Discúlpame la emoción. Estos 4 años fueron durísimos. La lucha y la resistencia, y como decía él, realmente las palabras, por eso los gestos me llegaron, porque lo único que se sostuvo, y nos sostuvo desde el territorio, desde las familias de clase media, clase baja, es la solidaridad, es la organización, porque realmente fue de esa manera. La otra vez que ustedes me invitaron al piso recibí cientos de mensajes de muchas personas para colaborar. Nosotros no recibimos frescos, por ejemplo. Entonces hay que hacer rifas, hay que ver, ninguno de nuestros compañeros tiene un cargo en el Estado. Entonces hemos estado en la calle, y en la calle hemos recibido balas, hemos recibido gases, y no hemos recibido respuestas nunca de este gobierno. No hemos recibido leche para darle a los chicos. Entonces, ver a los trabajadores que se organizan, que se plantan, que defienden su lugar de trabajo,
ver a los jubilados que en esa reforma previsional de diciembre fueron golpeados. Ver que el pueblo fue avasallado y que desde 1966 la ONU declaró la energía, el trabajo, la salud como un derecho humano. Y ellos avasallaron todos los derechos humanos. Te estaba comentando que en Corrientes se están comiendo tierra los chicos y los jubilados. Entonces, creo y tengo la esperanza que, como él decía, a partir de ahora construyamos realmente un pacto social con todos los sectores políticos, porque necesitamos así arremangarnos todos y todas, porque no va a ser fácil. Que todos colaboren. Porque necesitamos tanto de las organizaciones sociales, que son las que tienen la llegada a los barrios, al territorio, necesitamos de un Estado presente, necesitamos de los empresarios. Para reactivar este país necesitamos que realmente se dejen de lado todos los egos políticos y sociales, y necesitamos empezar a construir un país mejor, pero no para lo inmediato, sino para decir, ¿qué queremos en 4 años? Queremos trabajo. El trabajo es lo que ordena la vida de las familias. El trabajo es lo que dignifica. Yo no quiero que los chicos sigan viniendo a comer a los comedores, quiero que coman en sus casas. No es digno ir a comer a un comedor. Gracias, Gracias por haber venido. Gracias. No, gracias a ustedes, como siempre. Tomamos contacto con Paula Avellaneda, nuestra compañera, porque se llega a situaciones como estas a partir de aumentos desmedidos de los últimos tiempos. Aumenta la nafta a partir de hoy un 5% y algunos hablan de que esos aumentos pueden acrecentarse a partir de diciembre. En una estación de servicio está nuestra compañera Paula. Muy buenas tardes.